Buenos días. Profesor, buenos días. Ay, no es. Buenos días, el profesor está hablando, no lo escucho. No se escucha. Porque Profe, no se le escucha. escucha. Si usted no se escucha, nosotros a usted no lo estamos escuchando. Sí, profe, no lo escucho. ¿Ahí me escucha? muy lejos, profe. Bello. Bueno, ¿y ahí me escucha mejor? Sí, señor. Ahí ya se escucha. Ah, Sí, profe. entonces les decía que para que porfa se registren ahí en el chat, para esta es la asistencia mía, para que ustedes se registren allí con número de cédula. Bueno, mientras se van registrando, entonces, hola doctor, buenos días. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar hoy. Profe, no está el link. ¿Cuál link? ¿A usted no envía el link? Ah, perdón. No entiendo cuál link. El del registro de la asistencia. Pensé que usted enviaba un link y uno llenaba el registro de la asistencia en ese link. No, hagámoslo aquí en el chat. Yo luego lo paso allá. Yo copio el chat y ya, y con eso lo hago. Bueno, bueno, hoy vamos el foro, la unidad 2 tiene dos actividades. Y uno dice foro 2, ley 55 del 93. Ese lo pueden hacer esta semana. Hoy vamos a trabajar es el E2. ¿Listo? Es decir, la idea es que hoy a las 12 comencemos a hacer el E2, que es como un diagnóstico. Por lo tanto, el foro es para hacerlo esta semana. Y el E2 sí lo vamos a realizar hoy. Puede ser en parejas o puede ser individual, como ustedes quieran. Pero entonces voy a explicar el tema de la normativa hasta las 12. A las 12 más o menos paro. De artículo 66, el mantenimiento arrancamos. programado para el... Daniel, mantenga cerrado su micrófono porque si no nos interrumpe la clase. Bueno, pues listo, vamos a arrancar con la normatividad. Vamos a hablar del tema de normativas en higiene industrial. Es el tema que vamos a abordar hoy. Bueno, aquí empiezo mostrándoles, ¿ahí me están escuchando bien? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, aquí les estoy mostrando
la normativa más importante que tiene que ver con higiene ocupacional, con productos químicos. Voy a arrancar con la resolución 2400 que se llama el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. También está la ley, esta presentación ya se las puse en la plataforma, la pueden descargar en sus computadores. También está la ley 55 del 93 que únicamente habla de productos químicos. La actividad que vamos a hacer hoy es sobre la ley 55. El decreto 2090 tiene que ver con la presión especial por uso de productos cancerígenos, se las voy a explicar ahorita en la mañana. El RETILAT esa es la normativa para la iluminación en los puestos de trabajo. La agencia ACGIH, que es de Estados Unidos, es la que reglamenta todo el tema de límites máximos permisibles. La resolución 2400 se basa en la ACGIH de los Estados Unidos, que es una agencia de higienistas. Y el Ministerio de Minas y Energía regula todo el tema de radiaciones e iluminación. Entonces voy a empezar con el tema de la 2400. ¿Listo? Cualquier duda me interrumpen. Entonces, la 2400 es muy extensa, es muy larga. No todos los artículos hablan de higiene ocupacional. La mayoría habla de seguridad industrial. El artículo 88, por ejemplo, establece que cuando se tengan equipos viejos, equipos defectuosos, hay que hacerle mantenimiento correctivo. ¿Para qué? Para reducir el riesgo higiénico, para reducir el tema de ruido. Por lo tanto, si una empresa tiene una máquina vieja, el artículo 88 establece que se le tiene que hacer mantenimiento preventivo o correctivo para reducir el ruido. Además, ese artículo 88 establece que en Colombia, como pueden ver en la parte de abajo, lo máximo permisible en Colombia son 85 decibeles para 8 horas de trabajo. Entonces, primer punto importante, esos 85 decibeles. El artículo 90 establece que tenemos que utilizar en las empresas materiales que absorban el ruido, o utilizar materiales que absorban el ruido, o alejar a la persona de la fuente de ruido de la máquina, montar pantallas para atenuar el ruido, para reducir el tiempo de exposición, rotarlos, o si encontramos un trabajador que sea sensible al ruido, nos toca retirarlo del puesto de trabajo. O sea que el artículo 88 y el 90 hablan específicamente del tema de ruido. El artículo 92 vuelve y reitera que en Colombia lo máximo permisible para 8 horas son 85 decibeles. Y el parágrafo es muy importante. Fíjense lo que dice el parágrafo primero. Dice que en las oficinas lo máximo permisible son 70 decibeles, independiente del tiempo de exposición. ¿Qué significa esto? Que así yo esté en una oficina 1 hora al día, esa horita, lo máximo que puede haber en esa oficina son 70 decibeles. Les pregunto, las personas que trabajan en oficinas cerca a plantas o a producción, ¿el ruido cómo es en las oficinas que ustedes conocen o la que ustedes están utilizando? ¿Está por encima o por debajo de 70 decibeles en la oficina? Profe, pues se tendría que tener en cuenta las mediciones, porque por ejemplo, donde yo trabajo no se tiene en cuenta o no se conoce el tema de qué tanto o no se han llegado a medir, por decirlo de alguna forma. Ok. Entonces, este artículo es importante porque ya nos diferencia los decibeles permisibles para planta que para oficinas. Entonces, en planta vamos a manejar 185 decibeles. En las oficinas, 70. Artículo 93. En los sitios de trabajo donde haya máquinas, donde haya herramientas que generen vibración en las manos, las empresas están obligadas a mejorar el diseño, a mejorar el tema del uso de ese producto, de esa herramienta para reducir los riesgos y las lesiones por vibración en los trabajadores. Las personas que manejan taladros, martillos, neumáticos, equipos neumáticos, hay que hacerle capacitación y entrenamiento para evitar que la gente
sufra lesiones, accidentes o enfermedades por el uso incorrecto de esas maquinarias que generan vibración. Si una persona no es apta para esa función, pues no se puede contratar. El artículo 95 establece que todo tipo de equipos como remachadoras, apisonadoras, compactadoras, o sea, equipos del sector de la construcción, debemos entregar a los trabajadores elementos de protección personal. Artículo 96 establece que tenemos que anclar los equipos y los aparatos lo suficientemente bien. ¿Para qué? Para evitar vibraciones. El parágrafo del artículo 96 es muy importante. Esto muchas empresas no lo cumplen y es que está prohibido en Colombia ubicar a menos de 1 metro de una columna o de una pared un equipo o una máquina que genere mucho ruido o vibración. Por lo tanto, toda empresa tiene que separar al menos 1 metro de una columna un equipo que genere demasiado ruido o vibraciones. El capítulo 5 habla de las radiaciones ionizantes. El artículo 97 establece o define qué son radiaciones ionizantes. El artículo 97 dice que son aquellas radiaciones que son capaces de emitir electrones. ¿Y qué pasa con las radiaciones ionizantes? Son muy peligrosas. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? Rayos X, rayos gamma, rayos beta, neutrones. Repito, rayos X, alfa, beta, gamma, neutrones. Hay 5 tipos de radiaciones ionizantes. Por lo tanto, el artículo 97 define qué es una radiación ionizante. El artículo 98 establece que las empresas que tengan fuentes de radiaciones deben reducir los niveles de exposición para que no afecten la salud de los trabajadores. Y ahí están los ejemplos que les decía: rayos X, rayos gamma, emisiones beta, rayos alfa, neutrones, electrones y protones. Esos son ejemplos de radiaciones ionizantes. ¿Qué es una radiación ionizante? Pues es una radiación que tiene la suficiente energía para arrancar a los átomos los electrones. En sus casas no tienen radiaciones ionizantes, ustedes lo que tienen son no ionizantes. El tema del Wi-Fi, el celular, el microondas, todo eso son radiaciones, pero no ionizantes. El artículo 106 establece que tenemos que montar blindajes o muros o barreras en los sitios donde operen los equipos de rayos X. Por ejemplo, aquí tengo un equipo de rayos X. Ahí cambio el color para que se vea mejor. Ese es un equipo de rayos X que es esto y que es esto. El paciente viene aquí acostado, ¿cierto? Por lo tanto, según este artículo, yo tengo que tener pantallas protectoras, barreras o muros o blindajes especiales. Aquí, ¿dónde están los blindajes especiales? Pues miren, acá hay una ventanita. Aquí se mete el operador para evitar su exposición a los rayos X. O sea que él se mete por esta puerta y cierra la puerta y está mirando desde esta ventana la operación. ¿Qué tiene de especial ese vidrio? Ese vidrio tiene de especial de que es un vidrio plomado. Esta pared de acá es plomada. Esta pared por dentro también tiene plomo. ¿Para qué? Para que las radiaciones que genera este aparato no salgan para otras oficinas u otros consultorios. Y eso es lo común en todos los sitios donde haya rayos X, porque la norma lo exige. Las radiaciones ultravioleta también tienen su tema, su normativa. El artículo 111 y 112 hablan de radiaciones ultravioleta. Establece que cuando se hagan soldadura, las empresas deben tomar medidas necesarias para evitar daños a la salud. Por ejemplo, poniendo pantallas alrededor del soldador. ¿Por qué? ¿Qué tipo de radiación tiene la soldadura? Tiene infrarroja y ultravioleta. La radiación infrarroja daña la parte ocular. La ultravioleta causa cáncer y también puede dañar la parte ocular. Por lo tanto, esta norma de poner pantallas es obligatoria de todo taller de soldadura. Además, el artículo 112 exige que se le suministren gafas o caretas de protección para evitar daños a la salud de radiaciones ultravioleta. ¿Dónde más hay radiación ultravioleta? La radiación solar tiene radiación ultravioleta. ¿Listo?
El artículo 153, 154 y 155 habla de productos químicos. Entonces, en Colombia tenemos que hacer mediciones ambientales de material particulado y de todo tipo de productos químicos. ¿Qué tipo de riesgos químicos se exponen los trabajadores en la parte de higiene? Material particulado, gases, vapores, humos de soldadura, por ejemplo, fibras, neblinas. Eso que yo les acabo de mencionar a ustedes, le tenemos que aplicar las concentraciones máximos permisibles o los TLBs. ¿Son voluntarias las mediciones? No, son obligatorias, porque los artículos 153 y 154 está diciendo que nos toca medir esos contaminantes. Repito, material particulado, gases, vapores, humos, neblinas, fibras. Hay como 6 o 7 contaminantes químicos en los ambientes de trabajo. Entonces, según esta normativa, es obligatorio hacer las mediciones y comparar contra los límites máximos permisibles. ¿Cuáles límites? Los que dicen allí abajo, artículo 154, los establecidos por la Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales, ACGIH. ¿Listo? El artículo 155 establece que en los ambientes de trabajo hay que modificar el proceso o montar, miren, modificar el proceso, encerrar el proceso, ojo, con químicos, ¿no? Estamos hablando de contaminación ambiental por químicos. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Modificar el proceso, encerrarlo, aislarlo, meter ventilación general, ventilación local o hacer mantenimiento. Además, limitar el tiempo de exposición y protección personal. ¿Listo? O sustitución del agente químico. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a construir una tablita ahí en sus cuadernos. Una tabla más o menos así. Van a poner, van a ubicar estos controles que están allí en el artículo 155 en una tablita. Una tabla más o menos así. Van a poner esos métodos, ¿cuáles son? Métodos de control en la fuente, en el trabajador, en el medio, o cuáles son los controles administrativos. ¿Listo? Entonces, clasifiquen estos métodos de aquí en una tablita. Luego me cuentan cómo les quedó su tablita. Entonces, allí pongan cuáles corresponden a métodos de la fuente, en el trabajador, en el medio, y cuáles son los controles administrativos. Profe, ¿se fue el audio? No, estoy esperando que... ¿Ya terminaron? Estoy esperando que terminen el ejercicio. Listo, profe.
¿Listo? Bueno, empiezo con Erika. Erika, ¿cómo le quedó su tabla? Cuéntenos. Profe, qué pena, acabo de ingresar, no escuché qué dijo y estoy preguntando por el grupo qué es lo que se debe de hacer. Bueno, entonces vamos con Angie. Angie. Profe, Sí. la verdad no entiendo qué es lo que hay que hacer. Bueno, Beatriz, ¿hizo la tablita? Profe, tengo como fuente el origen de las sustancias, los trabajadores, el medio ambiente y los controles de admisión, la sustitución de las sustancias, cambio de modificación de procesos, encerramiento y aislamiento de procesos, ventilación local en general, limitación del tiempo de exposición y protección del personal. Listo, gracias. Camila, ¿cómo le quedó su tablita? Profe, ¿cuál de las dos? Cualquiera, la que usted nos quiera explicar. ¿Cómo le quedó? De esos métodos, ¿cuáles corresponden a métodos de control en la fuente, en el trabajador, en el medio o administrativo? Los que aparecen en el artículo 155. ¿Cómo los clasificó? Bueno, entonces yo, la sustitución de sustancia lo puse en la sustitución de sustancia, sí, lo puse en la fuente, el cambio o modificación del proceso, lo puse también en el, bueno, en ese no sé, estoy dudando, el encerramiento en el medio o aislamiento de proceso, ventilación general lo puse en la fuente, ventilación local y exhaustiva lo puse en el medio, mantenimiento en los controles administrativos. Listo, gracias, Héctor. ¿Qué iba a decir, Héctor? No, profe, yo lo tengo así en la fuente, sustitución de sustancias. En el trabajador, sustitución o cambio, sustitución, cambio o modificación del proceso, limitación del tiempo de exposición. En el medio tengo ventilación exhaustiva y mantenimiento. En los controles administrativos tengo sustitución de procesos. Ok. Marcela. Gracias, Héctor. Marcela y luego Marjorie. Profe, yo lo tengo así en la fuente, sustitución de procesos, mantenimiento, sustitución de sustancias. Trabajador, equipos de protección personal. Medio, ventilación general, local, exhaustiva, encerramiento o aislamiento de procesos. Y en administrativos, limitación de tiempo de exposición. Listo, gracias. Marjorie, lleva... Hola, profesor, soy Tatiana y no te aparece como Marjorie. Yo en la fuente tengo sustitución del proceso, ventilación local, cambio o modificación, pues como tal. En el medio tenemos la ventilación general, el mantenimiento ya sea de las máquinas o equipos, lo que estemos aquí en este caso aplicando, el encerramiento de las mismas máquinas y el aislamiento también de las fuentes generadoras. En el individuo, la limitación del tiempo de exposición, que es como tal en la persona, y la protección personal, que también es el control que se le puede dar a la persona. Listo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que ustedes clasificaran esos controles que obliga la normativa, que los clasificaran. Entonces, empecemos. Cuando yo sustituyo un producto tóxico, eso es un método de control en la fuente. ¿Listo? Cuando yo cambio el proceso o lo modifico, muy posiblemente ese puede ser un método de control, metámoslo
puede ser en administrativo o en la fuente. Cualquiera de los dos. Yo quería participar. Señor. Yo quería participar, pero no alcancé. Ah, bueno. Cuénteme. Pues en la fuente tengo sustitución o modificación del proceso. La modificación del proceso puede estar en fuente o en controles administrativos, dependiendo, digamos, de el sistema organizativo de la empresa. En el medio tenemos lo que es herramienta, ventilación. En el trabajador, todo lo que son elementos de protección. En controles administrativos tenemos el límite de tiempo y el mantenimiento a los equipos o a las máquinas. Listo, eso está bien. Encerramiento o aislamiento es un método de control en el medio, no estás modificando la fuente. Ventilación, todo tipo de ventilación es en el medio. Mantenimiento puede ser un método de control administrativo o en la fuente, ¿no? Obviamente es en la fuente, entonces pongámoslo en la fuente. Y elementos de protección obviamente es en el trabajador. Limitación del tiempo de exposición es un método de control administrativo. ¿Listo? Entonces sigamos. Artículo 156 establece que las mediciones de los contaminantes atmosféricos tienen que hacerse con equipos y aparatos de medida. Yo le añadiría algo, equipos calibrados, con certificado de calibración. Señor. Espera, ¿la limitación del tiempo dónde va? Limitación de, administrativo. ¿Administrativo? Sí. Los equipos de medición para contaminantes atmosféricos deben tener un certificado de calibración vigente. A nivel de Colombia, para contaminantes químicos y vibraciones, temperatura, manejamos los TLBs, que salen todos los años y que son publicados por la ACGIH. ¿Qué significa ACGIH? Asociación de Higienistas Gubernamentales Industriales de los Estados Unidos. Por ejemplo, ellos tienen límites permisibles para una cantidad de productos químicos, no todos. Entonces, eso es lo que llaman los TLB-TWA, que son límites ocupacionales para contaminantes químicos. Luego, en otra unidad, vamos a ver en detalle esos contaminantes, o esos TLBs, más en detalle. Artículo 161. Establece que cuando tengamos presencia de polvos, humos, gases o vapores, nos toca implementar métodos de control. ¿Como cuáles? Sistemas de ventilación, sistemas de extracción, ventilación natural, etcétera, etcétera. Es decir, toca implementar mejoras para evitar daños en la salud. Artículo 163, sustancias tóxicas. Profe, disculpa, entonces ese 161 todo sería en el medio, prácticamente. El artículo 161, y Sí. todo sería para el medio, prácticamente. Sí, correcto, exactamente. Artículo 163. Y aquí podemos meter todo el tema de infecciones. Aquí podemos meter el tema de riesgo biológico. Héctor iba a preguntar algo. El artículo 163 establece que la empresa está obligada a ejercer un control en higiene, sanidad y asepsia. Higiene, sanidad y asepsia. Aquí puedo meter el tema del COVID, porque es todo el tema de sustancias infecciosas y tóxicas. Pero también establece que hay que evitar la descomposición o putrefacción de materia orgánica. O sea, la empresa está obligada a controlar y evitar que se diseminen enfermedades biológicas por el tema de materia podrida o en putrefacción. El artículo 166 establece que hay que tomar medidas para evitar explosiones por sustancias inflamables y explosivas. Todo lo que sea gasolina, thinner, barsol, pinturas, acetileno, hidrógeno, son sustancias que desprenden vapores y que si se encierran en un sitio y hay una chispa, hay una explosión. Hay algo que se llama las atmósferas explosivas. Este artículo 166 lo que busca es prevenir explosiones por atmósferas explosivas y sustancias inflamables. Por ejemplo, en las estaciones de gasolina hay que cumplir este artículo 166. Listo. Hasta allí, resolución 2400. La ley 55 del 93 es otra ley que establece el tema de manejo seguro de productos químicos. Hoy vamos a trabajar esa ley 55.
Un artículo de esa ley 55 es el artículo número 12, que establece que los empleadores tienen que controlar los niveles de exposición, tienen que evaluar, vigilar y registrar la exposición. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo evalúo, vigilo y registro la exposición? Muy sencillo. Para poder cumplir este artículo 12 de la ley 55, yo como empresa y usted como salud ocupacional tiene que hacer evaluaciones higiénicas con la ayuda de un higienista para que el higienista le indique cuál es el nivel de exposición a gases, vapores, nieblas, etcétera, humos metálicos. Si una empresa tiene trabajadores que tienen exposición y no hacen mediciones, están incumpliendo la resolución 2400, artículo 155, 154, están incumpliendo el artículo 12 de la ley 55. Decreto 2090 establece que en Colombia quien maneje productos cancerígenos tiene derecho a una pensión especial. ¿Qué significa esto? Que si usted detecta un trabajador que maneja un producto químico cancerígeno todos los días de forma cotidiana, la empresa tiene que pagarle un 10% al fondo Colpensiones. El trabajador está con Colpensiones. Si no está con Colpensiones, no se le puede pagar. Por lo tanto, ese es un derecho que tienen todos los trabajadores que manejen productos químicos cancerígenos o que operen equipos que manejan rayos X. O que Profe, discúlpeme, qué pena. Me interesa este artículo, o sea, eso no lo sabía. Me habla de que automáticamente 10% si está con Colpensiones, la empresa, pero profe, en este caso, así sea trabajador directo de la empresa o el prestador de servicios también tendría este derecho. Prestador de servicios depende. El prestador de servicios, ¿quién le paga la seguridad social? ¿Él se la paga o se la paga la empresa? El mismo. El prestador de servicios siempre le paga la seguridad social. Entonces, ya cuando es prestador de servicio y él es una persona independiente, él se tiene que pagar a sí mismo un adicional a su fondo de pensiones. La empresa no se lo paga. Ah, tendría que hacerlo 10% más, en caso de que esté manejando constantemente elementos cancerígenos. Profesor, pero ¿cómo se...? Esta es una duda que siempre he tenido. Y resulta que, ¿cómo te das cuenta que estás trabajando con elementos cancerígenos si resulta que por lo menos las etiquetas de los productos que estás manejando dicen medianamente tóxicos? Entonces, si dice medianamente tóxico, pues no es cancerígeno. ¿Usted cómo se da cuenta que está manejando un cancerígeno? Profe, pero disculpe, discúlpame, es que necesito contextualizar más. Nosotros trabajamos con unas tinas de malatión, ¿ya? Para fumigación. Nosotros manejamos y dice que es medianamente tóxico, pero resulta que depende de la exposición a la que yo esté. O sea, tal vez en ese momento no pueda ser cancerígeno, pero yo sí he escuchado en estudios sobre el abate, el malatión, los organoclorados tienden a ser cancerígenos. En las etiquetas y en las tinas siempre va a aparecer ahí medianamente tóxicos, pero como somos nosotros los que estamos vaciando constantemente, obviamente nosotros tenemos unos elementos de protección personal y hace más de 4 años pues no se nos realizan unos exámenes de colinesterasa. Nosotros vamos en esta época, en este tiempo vamos a agilizar más ese proceso. Entonces yo cómo puedo, digamos, tener ciencia cierta de decir, sí, estoy expuesto a un producto cancerígeno, sí o no. O sea, sí. Cuéntame. Usted se va a una ficha de seguridad actualizada. Por ejemplo, aquí consulto una ficha de seguridad del 2018. Malatión. La busco en internet. Me voy a la sección 2. Miro los peligros. Peligroso si es ingerido. Puede causar reacción alérgica. Puede causar cáncer. O sea que... es cancerígeno. ¿Ah? Cancerígeno. Listo. Si un producto químico trae la frase H350, es cancerígeno. Conclusión. Una persona que maneje malatión todos los días, así sea media horita al día, debería pagarse pensión especial, o si es dependiente de una empresa, debe pagarle pensión especial. O sea, pagar el 10%. Adicional. Exactamente. Para cumplir con el decreto 2090. Muy amable, muchas gracias, profe.
Ahora, si usted no tiene Colpensiones, tiene Porvenir, tiene protección, nada que hacer. Los fondos privados, como eso es un negocio, ellos no aceptan y funciona diferente a Colpensiones. Colpensiones es subsidiado por el Estado. Los fondos privados es un ahorro que usted tiene. Entonces, los fondos privados no aceptan pensión especial. Por lo tanto, a una persona que maneje químicos cancerígenos le conviene estar con Colpensiones. Bueno, a esa persona y a todos nosotros. Es decir, en Colombia a muy poquitas personas le conviene estar con fondos privados porque funcionan diferente. Entonces, quien esté en un fondo privado, pues nunca se va a pensionar. Así de sencillo. O se pensiona con el mínimo. Así pague lo que pague. ¿Listo? Bien. Entonces, también le aplica este decreto a quienes manejen equipos con rayos X. El tema de iluminación. En Colombia existe un reglamento que se llama el RETILAP. Ahí está el significado del reglamento. Este reglamento regula dos cosas. La iluminación en las vías públicas, autopistas, carreteras, calles. Y reglamenta el tema de iluminación en interiores, en las empresas. Por lo tanto, los estudios de iluminación en las oficinas son obligatorios. Y son obligatorios y se toman como referencia los niveles de iluminación que establezca el RETILAP. No son voluntarios los estudios de iluminación en los puestos de trabajo, son obligatorios y tenemos que fijarnos en el reglamento RETILAP. El tema de radiaciones no ionizantes como campos eléctricos y magnéticos lo regula otro reglamento que se llama el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. En el RETIE están establecidos los niveles máximos de exposición de los trabajadores y el público en general a campos magnéticos y campos eléctricos. Hay una página, hay una tabla donde establece cuál es el límite máximo permisible para trabajadores que se expongan a campos magnéticos y eléctricos. Todos estamos expuestos a campos eléctricos y magnéticos todos los días, absolutamente todos los días, pero hay unos límites permisibles para los trabajadores y el público en general. El Ministerio de Minas y Energías es el que rige todo el tema de radiaciones. La resolución 482 establece los símbolos obligatorios que debe tener toda máquina o todo equipo que genere radiación. Por lo tanto, la resolución 482 establece que esos son los símbolos obligatorios para operar y que debe tener los sitios de los hospitales y clínicas que tengan fuentes radioactivas. Y esta resolución es muy importante, la 181434, también del Ministerio de Minas y Energías. Esa resolución es importante porque establece como obligatorio que toda EPS, todo hospital, toda clínica que tenga equipos de rayos X y radiación ionizante, monte un programa de seguridad radiológica. Entonces, esa resolución establece que hay que hacer dosimetrías, que tiene que haber un encargado del programa de protección radiológica, que tiene que haber unos exámenes médicos, que tiene que haber un historial dosimétrico, bueno, todo un programa. Ahora, ¿una persona como ustedes que se va a graduar de salud ocupacional puede liderar ese programa? No. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen las competencias necesarias para liderar un programa de protección radiológica. Normalmente lo lidera es un médico radiólogo o un técnico radiólogo. Ustedes lo que tienen que hacer es estar vigilantes de que este programa exista y se lleve a cabo. Ahora, si ustedes luego hacen cursos de protección radiológica, ya ustedes pueden ser líderes en el programa, pero hasta ahora no, porque no tienen las competencias comunes. Fue una pregunta, ¿y si es prestación de servicios? Estamos en una clínica y tenemos X prestación de servicio de rayos X, ¿tenemos que ser vigilantes nosotros o tiene que ser como tal el sitio? Normalmente, que eso pasa mucho, quien debe estar vigilante de este programa es la clínica, es decir, el que te contrata es el que tiene la responsabilidad de que a vos se te hagan las mediciones, de que a vos te hagan capacitaciones de seguridad radiológica, pero no sos vos, sino la misma empresa que tiene que designar personas de planta vigilantes del programa de protección radiológica. Ok. El tema de ruido, existen dos resoluciones para el ruido, la 8321 y la 1792. Esas dos resoluciones son las más importantes a nivel de ruido porque establecen los límites máximos permisibles para Colombia en función de ruido. Y dice lo mismo que la resolución 2400.
O sea, la 2400, la 8321 y la 1792 establecen que en Colombia lo máximo permisible para 8 horas de trabajo son 85 decibeles. ¿Listo? Y que en ningún momento se puede uno superar los 115 decibeles, ni en 5 minutos, ni en 10 minutos. Eso lo dice el artículo 42 de la 8321. Ninguna persona puede tener más de 115 decibeles porque será dañar la capacidad auditiva. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, ahorita les voy a explicar la ley 55. Incluso vamos a hacer un ejercicio. Métanse a internet y van a poner en internet, en Google, ley 55 del 93. Es la que vamos a trabajar hoy. Entonces, voy a abrir la ley 55. La idea es que ustedes vayan haciéndolo igual. Esta ley 55 es muy importante. Es muy importante porque establece los requisitos mínimos básicos en el uso de productos químicos en el trabajo. La ley 55 realmente es muy corta, son como unos 23 artículos. Sin embargo, los primeros 5 no tienen aplicabilidad práctica, por lo tanto, yo me voy a ir directamente al artículo número 6. ¿Listo? O porque el ejercicio que vamos a hacer ahorita, a las 12, es de esta ley 55. Entonces, artículo 6. Voy a ir directamente, o sea, el ejercicio que ustedes van a hacer también van a empezar en el artículo 6. Los artículos anteriores no son pura carreta y no tienen aplicabilidad práctica. Listo. Artículo número 6. Sistema de clasificación. Establece que en Colombia la autoridad competente debe establecer sistemas de clasificación para los productos químicos. La pregunta es, hoy en día, ¿qué sistema de clasificación tenemos para clasificar los productos químicos? Sistema globalmente armonizado, creo que salió como en el 2017, creo que salió algo así. Entonces, en Colombia, hoy en día, todo nos toca marcarlo con el sistema globalmente armonizado, que son en total 9 pictogramas que establece la peligrosidad de los productos. O sea, establece los productos explosivos, los productos tóxicos, los productos inflamables, los gases comprimidos, los productos cancerígenos. Por ejemplo, el malatión, que ahorita preguntaba el compañero, el malatión debe llevar este pictograma. También este pictograma indica un producto que cause daños en órganos, hígado, riñones, pulmones, vejiga, cerebro, etc. Los productos oxidantes, los productos corrosivos como los ácidos, los productos irritantes que causen irritación o dermatitis en la piel y los productos contaminantes acuáticos ambientales. O sea que ya salió un decreto que es el 1496, decreto 1496 de 2018. Establece que en Colombia tenemos que ya implementar en los recipientes de los productos el sistema globalmente armonizado. Nada de NFPA. ¿Decreto qué, profe? Disculpe, ¿14 qué? 1496 de 2018. Decreto 1496 de 2018 establece como obligatorio el etiquetado de los productos químicos bajo el sistema globalmente armonizado. Aquí se lo estoy mostrando. Este decreto estableció hace 2 años que en Colombia ya nos toca implementar en las etiquetas y en las fichas de seguridad los pictogramas del sistema globalmente armonizado. ¿No? Bien, o sea que este decreto está amarrado al artículo número 6. En el caso del transporte, no aplica el decreto 1496. En el caso del transporte, seguiremos manejando el sistema de Naciones Unidas, que son otros pictogramas. Artículo número 7, ley 55. Ley 55. Todos los productos deben llevar una etiqueta que indique el nombre del producto y la etiqueta debe llevar los pictogramas. Todo recipiente con químico debe tener una etiqueta. Artículo 8, la ley 55. Toda empresa debe tener las fichas de datos de seguridad. ¿En dónde deben estar? En las zonas de uso del producto químico y en las zonas de almacenamiento del producto químico. Los proveedores están obligados a entregarme a mí como cliente
las fichas de datos de seguridad. Y si un trabajador no tiene su puesto de trabajo, las fichas de seguridad, la empresa está incumpliendo este artículo número 8 de las fichas de seguridad. ¿Aquí alguna pregunta? Esas tienen que ser en físico, ¿no, profe? La norma no dice que sean en físico, pero se recomienda que estén en físico. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que el trabajador las tenga en carpetas en físico, pero usted que es el de salud ocupacional y la persona responsable ambiental debe tenerlas en digital, en una carpeta en el computador. Artículo 9, entonces, establece que los proveedores tienen la obligación de entregar las fichas de datos de seguridad a sus clientes. Artículo número 10, identificación. Nuevamente, la empresa tiene que garantizar de que todos los productos estén etiquetados o marcados de acuerdo a qué? Al sistema globalmente armonizado. Entonces veamos ejemplos. Ejemplos de las etiquetas. Miren, por ejemplo, esta etiqueta. Entonces, todos los productos químicos en las empresas deben tener una etiqueta que indique el nombre del producto, que indique los peligros del producto, los consejos de prudencia y quién es el proveedor. O sea, esto es obligatorio, no es voluntario. Seguimos. Artículo 11. Transferencia. Cuando una persona, un trabajador pase un producto químico de un recipiente al otro, entonces debe estar marcado el recipiente. ¿Listo? Artículo número 12, ya nos expliqué. Establece como obligatorio que el empleador haga mediciones ambientales para verificar que sus trabajadores no estén expuestos a valores por encima del límite máximo permisible. Artículo número 13, control operativo. ¿Qué será eso del control operativo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué será el control operativo? El uso de productos químicos. La manipulación como tal de esos productos, el entendimiento para, digamos, el almacenamiento, la distribución, el reenvase, el rotulado. Es decir, que el control operativo son las mejoras que yo hago para reducir el riesgo de una enfermedad o de un accidente de trabajo en mis trabajadores. El control operativo es cambiando un producto químico, mejorando el tema de la ventilación, suministrándole a ellos sitios limpios para poder comer, dotar de equipos de protección personal, montar sistemas de ventilación, etcétera, etcétera. Eso es el control operativo. Artículo 14, eliminación. Entonces establece que debemos tener sitios adecuados para eliminar los residuos de los productos químicos. Recuerden que un tarro vacío de un químico es un residuo peligroso. Pero aquí en Colombia, ¿quién rige el tema de los residuos peligrosos? Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente es el que rige el tema de eliminación de residuos peligrosos. Artículo 15, muy importante. El artículo número 15 establece como obligatorio, y eso sí lo tienen que ver ustedes, capacitar a los trabajadores, informar de los riesgos, hacer capacitaciones de riesgo químico, capacitaciones de derrames, capacitaciones de los pictogramas del sistema armonizado, capacitaciones de cómo controlar un derrame químico. Es decir, el artículo número 15 establece como obligatoria la capacitación de los trabajadores. El artículo 16, pues, es un tema de cooperación, no lo voy a tocar mucho. El artículo número 17 sí es la obligación que tienen los trabajadores. Entonces ellos tienen obligaciones de acatar las normas de seguridad química, ellos deben usar los equipos de protección personal, ellos están obligados a adoptar las medidas que la empresa haya implementado. Y por ejemplo, usted implementó como obligatorio el uso de guantes, pues los trabajadores están obligados a adoptar esos guantes para el uso, o sea, no tendrían por qué no utilizarlos. El artículo número 18 establece una serie de derechos de los trabajadores y de los representantes, es decir, del sindicato de los trabajadores.
Y bueno, ya en los artículos 19 y 20 son también pura carreta, entonces no aplica. ¿Listo? Preguntas de la ley 55. Profe, yo siempre, pues, porque siempre veo, y no solamente pasa con esta ley, sino con todas, habla sobre los deberes y tanto los empleadores como el empleador. Y hace poquito nosotros recibimos un comunicado donde prácticamente toda la responsabilidad para los que somos trabajadores de prestación de servicios es de nosotros. O sea, como quien dice, hasta los elementos de protección personal. O sea, eso es como una razón más de peso. O sea, ¿hasta qué momento dentro de esos contratos llega un momento donde ya te suprimen todo? Porque ellos antes te daban los elementos de protección personal. Entonces ya sacaron una cláusula donde ellos dicen que no, y si vos no tenés eso, no puedes cumplir con la tarea, y eso da cabal para que te coloquen una multa por no cumplir